eh, David hizo una demanda a Dios, le dijo, pues, yo necesito estar en tu casa. Dice, todos los días. Y le dice, ¿para qué? Para poder sentir esa presencia tuya, para fortalecerme, pero también para inquirir, para llenarme de ese conocimiento. Cuando hablamos de inquirir, habla del conocimiento, de la sabiduría de Dios, que todo creyente tiene que llenarse de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios para poder seguir adelante en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y bueno, el Señor, cuando antes que se fuera, pues dejó una responsabilidad a todos los que le seguían, a todos los que creyeron en Él, le dio una comisión, una responsabilidad de poder llevar este mensaje a todo el mundo, a todas las personas, de poder compartirle esta palabra de Él. Si abrimos nuestras Biblias, miren, en el capítulo 16 del libro de San Marcos, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Acuérdense que San Marcos estaba apoyando al apóstol Pablo, pero un momento de ira o de enojo, el apóstol Pablo pues tuvo que votarlo a San Marcos, molesto por la forma o falta de fe de San Marcos, y le dijo, no. Y San Marcos pues no, en ese entonces pues no entendía el trabajo o la responsabilidad y el esfuerzo que había de ser de llevar esta palabra, ¿no? Y estaba en medio de pruebas, en medio de luchas, y el apóstol Pablo, aún enfermo, le dijo, ahora tenemos que ir a tal lugar. Y el apóstol Marcos, en ese entonces, pues le dice, ¿cómo vamos a ir? Mira, no hay que comer, estás enfermo, y aún así quieres seguir yendo a predicar. Tú estás loco, dijo. Yo mejor me voy, dijo, así no es conmigo, ¿no? Porque a veces vamos a pasar momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha o de adversidades, y como que nos desanimamos y nos desalentamos. Y Marcos se fue, gloria a Dios, ¿no? Pero mira cómo es que se va y pasa el tiempo y Dios comienza a prepararlo, Dios comienza a capacitarlo y Dios comienza a levantarlo, San Marcos, ¿no? Y si usted lee la escritura, pasando el tiempo, el apóstol Pablo dice, mándalo a llamar a Marquitos también, porque me es útil en el ministerio también. O sea, cómo Dios obra, hermano, y cómo Dios nos prepara, ¿no? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades o situaciones o pruebas que estemos pasando en el momento, Dios tiene y cumple el propósito en nuestra vida, ¿no? Y ahora vemos que comienza a mostrarle la responsabilidad y el trabajo que tenían que hacer los que habían creído en él. Y miren el versículo 14 del capítulo 16 de ahora de San Marcos. Dice, finalmente, dice, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Y le reprochó, ¿qué dice? Su incredulidad. Se le apareció a los 11 y comenzó a decirle por qué eran tan incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay en esta noche? Allá donde usted me está viendo, de repente todavía hay dudas en su corazón. Todavía tal vez está diciendo, ¿será verdad?
¿no? Y hay muchas dudas, hay mucha confusión. Así estaban los 11. Estaban asustados, estaban atemorizados, estaban preocupados. Y entonces había una dureza de corazón dentro de ellos que no querían aceptar, porque no querían creer que Jesús ya había resucitado. Yo no sé cuántos todavía no creen que Jesús ya resucitó y que está vivo entre nosotros. Que Jesús se sigue manifestando su poder y su gloria. Que Dios se sigue revelando al mundo entero. Pero hay muchos que todavía no quieren creer eso. Hay muchos que todavía rehúsan y endurecen el corazón para creer que Dios sigue obrando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue libertando, que Jesús sigue obrando en cada corazón. Así estaban sus discípulos. Y por eso que Jesús se le apareció, mire, se le apareció y comenzó a reprocharle, a decirle por qué no creían, por qué estaban duros de corazón, por qué estaban tristes, por qué estaban asustados. Le estaba hablando y le dice, porque no habían creído, dice, que le habían visto resucitado. Y comenzó a decirle, miren el versículo 15, y comenzó a decirle, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, le dio ese trabajo a todos sus discípulos, a todos los que le seguían, le dijo, ir por todo el mundo y predicar. Es ese trabajo que todos tenemos que hacer, de poder llevar estas enseñanzas al mundo entero. Gracias a Dios ahora tenemos las redes sociales para poder llevar este mensaje al mundo entero. Pero hoy usted en su casa, en su familia, en su zona donde usted vive, usted ya está llamado a evangelizar, a compartir las buenas noticias de la palabra de Dios. Y mira lo que dice, y el que creyere, ¿qué dice? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Mire cómo dice esa palabra, dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, si usted cree, usted va a anhelar ser bautizado. Yo no sé usted cuando se convirtió, a usted le obligaron para que se bautizara. Yo anhelaba bautizar. Yo anhelaba bautizar. Tuve que esperar 1 año para poder ser bautizado. Pero yo estaba ansioso de poder bautizarme, de poder entrar a las aguas. La pregunta es de usted. ¿Usted anhela? ¿Usted que está creyendo en el Señor? ¿Usted cree en las Escrituras? Pero en su corazón anhela ser bautizado. La Biblia dice que el que no creyere será condenado. Si usted cree, usted va a anhelar bautizarse. Si usted no cree, usted no va a querer bautizarse. Y dice la Biblia, dice que el que no creyere será condenado. Porque no ha creído, porque no ha aceptado, porque no ha reconocido, porque no obedece al mandato de Dios. Y dice, mira lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesús. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que cuando usted se entrega al Señor y comienza a obedecer su palabra y crea la palabra de Dios, entonces Dios dará el poder para poder glorificarse, para que muchas vidas puedan ser sanadas, muchas vidas pueden ser libertadas, aún con tu propia vida.
Dios puede guardarla aún si tú comieras cosa mortífera. Ahora no vas a decir, ya, entonces Dios me va a guardar, entonces voy a tomar veneno y me lo voy a tomar y Dios me va a guardar. No, eso habla, entendamos la palabra, eso habla de que aún usted no sabiendo nada y alguien le quiere dar, alguien le quiere hacer daño y usted no lo sabe y usted lo bebe o come algo sin saberlo, pero usted ora y da gracias a Dios por los alimentos. ¿Qué hace Dios? Dios es fiel. Dios lo guarda. Amén. Y de esa manera Dios comienza a obrar de una manera maravillosa. Dios puede usarlo para poder sanar muchos enfermos. ¿Cuántos enfermos hay? Hermano, en el tiempo de los apóstoles, dice que Pedro pasaba por un lugar y dice que bastara que la sombra de Pedro le tocara a una persona y esa persona era sanada. El apóstol Pablo, uno de los últimos apóstoles que fue, dice que cuando descendieron de la isla de Malta, la gente no creía en él, la gente lo rechazaba, pero cuando vieron que a Pablo le mordió una serpiente, estaban comenzando a juzgar y dijo, en cualquier momento cae este hombre. Este hombre seguro ha hecho algo malo y por eso va a caer en cualquier momento. Y pasado el tiempo, no pasó nada. Y la gente como que comenzó a creer en este hombre de Dios y comenzó a ver. No bastó con eso, el apóstol Pablo fue a la casa de un hombre que estaba enfermo, estaba con fiebre, y oró, y después de orar, dice que le impuso las manos y el hombre fue sano de su enfermedad. Cuando todos se enteraron esto, lo que había pasado, dice que comenzaron a llegar, escuchen, comenzaron a llegar de todos lugares para que el apóstol Pablo orara por ellos y Dios obrara en sanación. ¿Usted puede creer eso? Hoy en día a veces es muy raro escuchar esta manifestación, pero eso es lo que sucedió. Y si usted lee la historia de los apóstoles, Dios lo usó poderosamente con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas. Hombres que estaban paralizados, hombres que estaban cojos, hombres que estaban enfermos. Aún el mismo Jesús veía gente que estaba muerta y oraba y se levantaba. En el Evangelio según San Lucas, mire, en el capítulo 24, mire, vamos más adelante, en el tercer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 24, mire, Lucas muestra diferente, no habla igual que San Marcos. En el capítulo 24, usted va a ver cómo este hombre de Dios ya convertido, acuérdense que Lucas era el doctor del apóstol Pablo. Y mire lo que dice, él se expresa de otra manera, dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se le puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban asustados, turbados, con miedo, preocupados, y ahora cómo va a ser, ya no está Jesús. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no seguimos adelante. ¿Ah? No, porque a veces cuando pasamos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha, gloria a Dios. A ver si observan ahí en los atrios, mira, en los atrios, voltea atrás, gloria a Dios.
¿no? David decía, prefiero estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Gloria a Dios. Y mira, estaban asustados, como tal vez usted también está preocupado en esta noche. O tal vez usted está confundido, tiene dudas, todavía no crea la palabra de Dios. Así estaban los discípulos. Estaban con diferentes situaciones y se le apareció, como hoy también Dios está hablando, nos dice, paz a vosotros, dice. Entonces, mira, dice, espantados y atemorizados. ¿Cómo estaban? Espantados. ¿Por qué? Porque había incredulidad. No creían que Jesús todavía era el Señor. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Jesús es Dios mismo? Que vino aquí para salvarnos. Mire, ellos habían comido, habían compartido, habían visto los milagros de Jesús. Habían caminado más de 3 años con Jesús. ¿Cuánta gente que tiene años en el Evangelio, pero todavía hay incredulidad en su corazón? Todavía hay dureza de corazón. Todavía no quieren rendirse a la voluntad de Dios. Todavía no se someten a la voluntad de Dios. Mire, ellos habían visto todo con el Señor. Imagínese usted comiendo con el Señor, caminando con el Señor, viendo los milagros, las señales, y a pesar que Jesús le había dicho todo lo que iba a acontecer, y no solamente que Jesús, sino que estaba escrito a través de los profetas mayores, todo lo que iba a suceder, que el Hijo del Hombre iba a venir, iba a morir, y al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Todo eso estaba escrito, y Jesús solamente le hizo recordar lo que iba a suceder. Y ahora estaban atemorizados porque lo vieron a él, porque se presentó delante de todos. Estaban asustados, dice. Estaban espantados, dice. Y mire, y tanto era que pensaban que veían un espíritu. Dice. ¿Cuánta gente, hermano, que tiene años en el Evangelio? ¿Cuánta gente que ha visto experiencia, ha tenido experiencia con Dios, pero todavía no pueden creer? Todavía no pueden ver la gloria de Dios en su vida. Así estaban los discípulos. Por eso no es raro que usted se sienta a veces así. Mire, si ellos que caminaron con Jesús, imagínense nosotros. ¿Ah? Pero él le dijo, ¿por qué estáis así turbados? ¿Y por qué vienen a nuestro corazón, dice, estos pensamientos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu pensamiento? ¿Por qué estás atemorizado? Eso, mire, es como para reflexionar, para darnos cuenta, para reaccionar por lo que estás pasando, por lo que está sucediendo. ¿Por qué estás así, Belén? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás? No deberíamos estar gozosos, contentos. No deberíamos estar con ese entusiasmo de seguir trabajando para el Señor, de poder ganar almas para el Señor. ¿Por qué damos lugar a dudas, a desconfianza, a pensamientos contrarios, a estar atemorizados, andando, caminando, por los problemas o la lucha que estamos pasando? No es necesario que pasemos todo esto. Nuestros hermanos no han pasado todo esto, peores todavía, han pasado persecución, han pasado muerte, y aún ellos han seguido adelante. ¿Y ahora por qué nosotros estamos así? Por eso que Jesús les dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué pensamientos son esos? ¿Qué estás pensando? Eso le comenzó a decir. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene? Le dice.
Y ellos comenzaron a mirarlo. Y mire, le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciéndole esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía aún ellos no creían, mire, a pesar que lo habían visto, a pesar que lo tocaron, dice, todavía ellos, dice, de gozo no lo creían y estaban maravillados. O sea, estaban gozosos, pero decían, ¿será? ¿No? ¿Le ha pasado esto cuando Dios le ha mostrado algo o ha venido una bendición grande y dice, ¿será o no será? De verdad, no sé, parece que no es, ¿no? Ellos estaban así, estaban maravillados, estaban gozosos, pero todavía no lo creían. Y tanto así que Jesús le dice, mira, ya lo de comer, ya voy a sentarte a comer para que ustedes crean que verdaderamente yo resucité, para que verdaderamente crean que yo estoy en medio de ustedes, que yo camino con ustedes, que yo tengo todo bajo control de mi mano, que todo lo que está pasando, porque tiene que pasarlo. O sea, eso le estaba diciendo el Señor. Entonces le dieron, dice, parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Yo no sé si usted ha probado este plato, pero el que habla sí lo probó. Y es delicioso comer un pez asado con un poco de miel. Tuve el privilegio de poder comer este plato y es lo más sabroso y nutritivo. Porque un pescado asado al horno tiene muchas vitaminas. Y la miel de abeja también tiene, cuando es una miel pura y buena, Mateito, es de mucho alimento, mucha nutrición. Y mira que Jesús comía esas cosas, hermano. Algo bueno, porque usted también tiene que saber alimentarse y nutrirse, no comer por comer. Mira, hasta eso el Señor nos enseña que la alimentación es buena, pero tiene que saber qué comer para que alimentes este cuerpo, para que se nutra. No es comer por comer, es comer cosas saludables, es comer cosas que beneficien a este cuerpo, para que todo este cuerpo funcione bien. Dice, y él lo tomó, comió delante de ellos y le dijo estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, escuche, mire, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que había sucedido tenía que cumplirse. Usted sabe que lo que usted está pasando, todo tiene que cumplirse, que todo está escrito. Sabe que la lucha o la prueba que usted está pasando, todo está escrito. Por eso que el Señor dice, por nada estéis preocupados, dice. No que dice, sino ponerlo todo delante de mí. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe lo que usted está pasando, sabe lo que va a suceder mañana. Pero Él dice, no te preocupes por nada, todo ya está ahí. Lo único que el Señor te dice, esfuérzate, sé valiente y siga adelante. Nada más. Y eso fue lo que, miren, le dice, todo eso ya estaba escrito en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió, ¿qué cosa? Esa es la parte importante. Por eso que el Señor decía, oí, pero hay que entender. Si usted no entiende, usted no va a poder poner en práctica esta palabra. Y dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las escrituras. Si hay algo que usted tiene que entender,
es a comprenderlas. Y para comprender las escrituras, usted también tiene que estudiarlas, para que usted entienda y comprenda y lo ponga en práctica las escrituras. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, dice, y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y aquí vosotros sois mis testigos, dice, de todas estas cosas. ¿Qué le estaba diciendo? Que todo estaba escrito, todo se había cumplido. Como usted, todo lo que se está pasando, todo está escrito, todo se ha cumplido. Todo se viene cumpliendo. Por eso usted no puede estar desesperada, angustiada, afligida, aunque vienen esas cosas. Por eso que el Señor dice, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Pero qué dice el Señor? Confiad en mí, yo he vencido el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, sí, muchas, vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué dice? De todas ellas te librará el Señor. Ahora, ¿puedes entender eso? Van a venir aflicciones, van a venir pruebas, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Si creemos en Él, si seguimos perseverando este camino precioso, entonces Dios nos va a dar la libertad de toda aflicción. Eso le dijo ahí. Ellos estaban preocupados, atemorizados. Estaban en una situación difícil. De repente estaban, dice, turbados. Y él por eso le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? Alabado sea tu nombre. Miren San Juan capítulo 20, miren. Ahora San Juan, mire cómo habla y expresa diferente. Miren lo que le dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? Vean. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué dice? El primero, ¿cuál es el día primero de la semana? ¿Ah? ¿Cuál es? El domingo. El primero de la semana, estando, dice, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Reunidos por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban reunidos, atemorizados, asustados, porque los judíos tenían miedo de los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los judíos eran un grupo religioso que estaba en contra de la enseñanza de Jesús, que no se sometían a la enseñanza de Jesús. Aún más bien habían prohibido que se predicase la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Como hoy en día usted puede ver muchas religiones se oponen a la predicación del evangelio, que comienzan a criticar y a juzgar a diferentes unos a otros. En ese entonces les habían prohibido a los apóstoles de predicar el evangelio de Cristo. Y ellos estaban asustados, estaban ahí reunidos. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. El día domingo estaban reunidos, estaban ahí asustados porque tenían miedo de estas personas religiosas que estaban en contra de la enseñanza de Cristo. Estaban en oposición contraria. Como hoy en día hay mucha oposición dentro de las religiones, hermano. Hay muchos que no creen, hay unos que los persiguen y hasta los matan, porque no quieren que prediquemos de Cristo.
Hay otros que difaman, que critican, que juzgan de diferentes formas. Esto pasaba también a los discípulos y estaban asustados, estaban atemorizados. Y Jesús sabía lo que estaba pasando, porque Jesús ve todo lo que está pasando también usted ahora. Y vino Jesús, se puso y dice, puesto en pie, le dijo, de nuevo mire, ¿cómo le dice? Y San Juan lo escribe, y le dijo, paz a vosotros. Y que cuando viene Jesús, hermano, siempre va a dar la paz. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted va a tener paz. Por eso que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo. Si usted tiene a Dios, usted va a tener paz. Usted va a poder seguir adelante. Usted no va a estar atemorizado. No va a estar, hermano, asustado. Por eso dice, una de las cartas del apóstol Pablo dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Ese es el perfecto amor. Cuando está Jesús en tu corazón, no va a haber dudas, no va a haber confusión, no va a haber turbación, no va a haber miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está. Jesús está en tu corazón, vas a tener paz. Miren, los discípulos estaban asustados, atemorizados. No lo dice Juan, lo dice Lucas, lo dice Marcos. Los tres hombres de Dios anuncian cómo estaban en ese momento. Estaban atemorizados, aterrorizados, estaban asustados, a pesar de las experiencias que Dios les había dado. Pero Jesús les decía, tengan paz. Jesús llegaba y decía, tengan paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, se mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces le dijo, otra vez le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló. Y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren cómo lo dice Juan. Le dijo otra vez y comenzó a decirle, paz a vosotros, dice, y así como el Padre me envió a mí, ahora yo también los envío a ustedes. ¿Y qué le dice? Y sopló. Por eso no es raro que hay veces, ¿no? Hay esas formas a veces dentro de diferentes iglesias, ¿no? Y comienzan y dicen, ay, ¿dónde se ha visto eso? Y comienzan a tocar, ya, de aquí, del libro de San Juan. Se da cuenta que cuando uno conoce Biblia, después no vamos a estar criticando y juzgando, ¿no? Porque a veces dicen, ¿cómo sopla? Dice, se llena el Espíritu Santo. De aquí. Lo que Jesús hizo ¿con quién? Con los discípulos. Que estaban atemorizados, que estaban asustados, pero dice que le sopló, dice, y le dijo, recibid el Espíritu. Cuando usted vea esas formas que Jesús usó, no se sorprenda que otros hermanos, pastores, puedan hacerlo también, porque Jesús lo hizo para enseñar. Y Jesús dice que sopló y recibieron el Espíritu Santo. Mire lo que le dice a quienes ustedes remitáis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se lo retuvieran, les serán retenidos. ¿Qué quiere decir? Está diciendo a quienes ustedes perdonen, les serán perdonados sus pecados. Y a los que no, pues tampoco no se les será perdonado. ¿No? Por eso es que nosotros hacemos la oración y le decimos, pídele perdón a Dios y Dios te perdonará. ¿No? Hacemos esa confesión a las personas para que la persona confíe en su pecado a Dios y Dios
pueda perdonar. Porque esa es una enseñanza que Jesús nos ha dejado a todos los que le siguen. Cuando usted hace una oración por otra persona y dice, confiesa tu pecado y pídele perdón a Dios, y Dios te perdonará. Y Dios sigue perdonando pecados. Porque esta es la enseñanza que nos ha dejado. Y aquellos que no quieran reconocer y pedirle perdón o perdonar los pecados, pues también no serán perdonados. Entonces, estos tres hombres de Dios, apóstoles, nuestros hermanos, que fueron, dejaron estas enseñanzas para que nosotros ahora podamos ponerla en práctica, vivir esta enseñanza, enseñar esta y hacernos recordar que tenemos esta enseñanza que compartir. Mire, y había, dice, en el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. ¿Cuántos Tomases o Tomasas hay hoy en día? ¿Cuántos Dídimos o Dídimas hay que todavía no pueden creer? Ahí dice, si yo no lo veo, no creo. Y hay mucha incredulidad dentro aún de la iglesia. Por eso vemos cuántas situaciones dentro de la iglesia. Porque falta fe. Porque no creemos que Dios siga haciendo milagros, que Dios siga haciendo señales, que Dios sigue libertando, que Dios sigue obrando. Dice, eso sucedió pues sí en el tiempo de Jesús, pero ahora ya no es. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros. Esto no ha cambiado, Jesús no ha cambiado, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Pero este hombre no lo creía. A pesar de que había visto todos los milagros y las señales, no creía. Decía, yo tengo que ver, como hay muchos que a veces dicen, no, yo tengo que creer para poder seguir. Yo tengo que ver para poder hacer. Eso no es fe. Porque ¿qué cosa es la fe? Si hablamos de la fe, dice que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener certeza. Tenemos que tener seguridad, aunque no lo veamos. Y mire lo que pasó después que él dijo esto. Pasaron, dice, versículo 26, dice, pasaron 8 días. Estaban otra vez los discípulos dentro, con ellos Tomás. ¿Quién llegó? Jesús. Miren la compasión y la misericordia, que aún su incredulidad y su duda y su falta de confianza y ese corazón endurecido, Dios tiene misericordia. Por eso que Dios hoy nos está hablando a todos. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú entiendas. Porque Dios quiere que tú compartas la palabra de Dios. Porque Dios quiere mostrar su gloria, pero tienes que creer en la palabra de Dios. Y dice que pasó y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Mire, estaba cerrada la puerta y se puso en medio de ellos. ¿Y qué le dijo? Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo. Mire lo que Jesús le dijo, como ahora también lo puede decir, porque no quieres creer, porque te falta la fe, porque tu corazón está duro.
Jesús oye y ve el corazón. Escucha. Hermana Solís, y ve el corazón de lo que piensas. ¿Y qué más? Y oye de lo que tú hablas. ¿Sabías eso? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y pensamos, porque Dios lo oye todo. ¿Ah? Lo oye todo. Lo ve todo. Y mira, estaba viendo, estaba oyendo. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios es un Dios compasivo. A pesar de nuestros defectos y nuestros errores y aún pecados, Dios tiene misericordia. Mire, lo tuvo con Tomás. A pesar de su incredulidad, a pesar de lo que había oído, le dice, mira, le dijo, porque sabía lo que estaba pensando. Sabía que Tomás era humano. Dios sabe nuestra humanidad. Nos conoce como somos. ¿Por qué actuamos así? Él nos conoce, Él sabe. Como lo sabía de Tomás, como lo sabe su situación de usted. Él lo entiende. Por eso Dios nos está enseñando. Por eso ya estamos enseñanzas bíblicas. Y Dios te tiene paciencia y misericordia. Y míralo, por eso le dice, pon aquí tu mano, y ahí no seas incrédulo, sino ser creyente. Crea la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mira lo que el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué dice? Feliz, dichoso, es aquel que aún no viendo, cree. O sea que así no veas nada, pero tú crees a la palabra, vas a ser más feliz. Vas a ser una persona más dichosa, más bendecida. Aún no viendo nada. Hubieron hombres que no vieron nada, pero sirvieron a Dios con todo su corazón. ¿Sabías esto? Hubieron hombres que murieron devorados por leones, perseguidos y fueron cruelmente asesinados por la causa del Señor. Aún así creyeron y fueron muy bendecidos. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted sigue dudando todavía? ¿Todavía hay temor en su corazón? ¿Todavía hay dudas? Aquí estaban las personas. No fue Juan, fue Lucas, fue Marcos y hasta Mateo, que se manifestó. Mateo también se manifestó. Miren, en el capítulo 28, también Mateo también habló de ese tema. En el capítulo 28, Mateo también se pronunció acerca de eso. Y comenzó a hablar también. Ese Mateo, que era un publicano, que era recaudador de impuestos, que lo criticaban y lo juzgaban, que no lo quería saber, Pedro no lo quería ver, pero ni en pintura. Pedro no lo llevaba a Mateo. ¿Sabe por qué? Porque era un recaudador de impuestos. Y mira, y ahora Mateo se volvió en uno de los apóstoles. Y mire lo que dice. Y ahora escribe esta carta, este libro. Y le dice, pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Pero algunos dudaban. Miren lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Ya puede estar el templo lleno y muchos le están adorando, pero también hay gente que viene y duda de su corazón. Miren, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, escuche, y en la tierra. Toda potestad. Entendamos una cosa. El Señor le dice a los discípulos, le está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tenía y Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Toda. Eso es lo que está diciendo. Toda. Mire. Mateo dice: toda la autoridad lo tiene en el cielo Jesús. Y en la tierra también. Y ahora nos manda y nos dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios, el soberano de todo el universo, Jesús, el soberano, nos manda y nos dice: vayamos a ser discípulos a todas las naciones. ¿Entiende esto? ¿Quién está mandando? El soberano de todo el universo. El soberano de toda la tierra. Nos manda ir a ser discípulos. ¿Habrá motivo de duda? ¿Habrá motivo de desconfianza? ¿Habrá motivo de temor? Si el dueño de todo nos está mandando a ir a evangelizar, ¿a quién podemos temer? Si él tiene toda la autoridad, tiene toda la autoridad. Eso lo está diciendo la Biblia. Todo el control lo tiene. Y le dice: por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, ¿qué tenemos que enseñar a la gente? O a los que creen, que guarden todas las cosas que os he, ¿qué dice? Que os he mandado. ¿Qué tenemos que enseñarle? ¿Qué estamos enseñando? Lo que Jesús nos ha mandado. No podemos dar otra enseñanza. Y mira la promesa: he aquí yo estoy con vosotros, escuchen, y apropiese de eso en su corazón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén significa así sea. Entonces, ¿qué está diciendo? Tenemos libertad y tenemos la autorización, escuchen, el permiso del soberano del universo, que tiene todo el control del cielo, todo el control de la tierra. Nos manda: vayan y prediquen mi palabra, que yo voy a estar con ustedes. ¿Qué garantía más? ¿Qué respaldo más queremos? A ver. Si el dueño de todo el mundo y de todo el universo nos está mandando, y él promete que va a estar. La pregunta es: ¿Dios miente? ¿Jesús miente? Entonces, este mandato, Dios quiere que lo hagamos.
Ahora depende de usted si usted lo hace o no lo hace. Pero la enseñanza ya está dada. Que usted tiene que compartir esta enseñanza. Que tiene que ser usted un ganador de almas. Porque ese es el trabajo que usted tiene que hacer. Ese es trabajar en la obra de Dios. Traer almas al reino de los cielos. A Jesús. Ese es el trabajo. Esa es la obra del Señor. Y no es que si usted quiere o no quiere. Dios manda. Jesús nos está mandando ir por todo el mundo. Mire, por todo el mundo a predicar, a enseñar, a abrir nuevos campos. Que si usted, hermano, me está escuchando ahí, usted póngase que usted está en otro lado, en alguna parte del mundo, y usted es creyente. Usted quiere que se abra una obra por ese lado, comuníquese con nosotros. Para poder abrir una obra, para poder compartir la palabra, para llevar este evangelio, esté donde esté en el mundo entero. Comuníquese. Y digas, pastor, yo quisiera que se abra una obra aquí. Acá hay un local, acá hay una casa, para que venga y necesitamos un obrero, para que venga a compartir la palabra. Comuníquese con nosotros. Y nosotros iremos o enviaremos a un obrero para que pueda evangelizar en la zona donde usted necesita. Ahí está nuestro teléfono. Porque este no es que si yo quiero lo hago, no lo quiero lo hago. Es un mandamiento. Es un mandato, es una responsabilidad. Por eso dice, es la comisión que Jesús le dejó. ¿A quiénes? A todos sus discípulos. Y si usted es un discípulo del Señor, usted tiene que estar dispuesto a evangelizar en el lugar donde Dios lo ha puesto. Usted está en el África, está en el Asia, está en Estados Unidos, ahí en Estados Unidos, está en Europa, hasta el fin del mundo, ahí usted tiene que evangelizar, porque es el trabajo de la obra de Dios, de poder llevar la palabra de Dios a toda criatura, a todo lugar. Digo si usted es creyente, digo si usted es discípulo del Señor, esto le dejo. Ahora, no solamente lo habla Mateo, lo habla Marcos, lo habla Lucas, lo habla Juan también. Los 4 evangelios, los 4 hombres, discípulos del Señor, escribieron. Todos, como hemos leído, en diferente forma, de acuerdo a sus experiencias y a lo que ellos han visto, han escrito. Para que hoy en día nosotros nos sirva de ejemplo y de poder llevar este mensaje al mundo entero. Y Dios estará con nosotros, dice Mateo, todos los días. Él se manifestará. Él obrará con milagros, con señales, cuando usted se disponga de corazón. Cuando usted quiere trabajar para el Señor, Dios se glorificará en el lugar donde usted está. Usted es el que decide. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, gracias te damos por esta palabra, por esta enseñanza que tú hoy nos entregas, por hacernos recordar, como hiciste recordar a tus discípulos, que todo lo que ellos estaban pasando, todo estaba escrito. Como todo lo que estamos pasando hoy en día, todo está escrito. Pero no puedes estar lleno de temor. Recibe la paz de Dios. Recibe a Jesús en tu corazón esta noche. Él quiere entrar a tu corazón. Si tú le abres la puerta, dice en tu corazón, Él va a entrar. Y Él va a llenar de gozo, de paz, de tranquilidad.
Va a sacar todo resentimiento, amargura, odio, venganza. Así no puedes servir al Señor. No puedes servir con ese odio, con esa venganza, con ese resentimiento que está en tu corazón. No puedes servir a Dios así. No puedes disponerte a servir así. Tienes que tener paz. Por eso que Jesús le dijo, la paz sea vosotros. Esa paz tienes que recibir. Cuando tengas esa paz, entonces vas a poder dar esa paz a otros. Si no tienes la paz de Dios, si no tienes a Jesús, ¿qué vas a dar a otros? ¿Qué vas a dar? No puedes dar de lo que no tienes. Por eso esta noche Dios puede darte esa paz. Dios puede entrar a tu corazón, puede llenarte de esa paz si tú no quieres. Por eso cierra tus ojos, dile ahí al Señor, Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo. Limpia mi corazón, limpia mi mente. He pensado mal, he murmurado, he criticado, he hablado mal, Señor. Perdóname, dame una oportunidad. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios te ama. Mira, lo hizo con los discípulos. A pesar de que ellos habían visto una experiencia maravillosa. Mire, nosotros no hemos estado con Jesús cara a cara directamente. Nosotros hemos creído en su palabra, pero ellos, habiendo estado cerca, aún ellos tenían esa incredulidad y esa duda. Y Dios tuvo misericordia y compasión y los perdonó. Mira, Pedro lo negó 3 veces al Señor. Y aún Dios lo perdonó. ¿Cuánto más a nosotros, que no lo hemos visto, que estamos creyendo solamente por fe a su palabra? ¿Cuánto más Dios te ama a ti y Dios quiere perdonarte por todo lo que has hecho? Pero quiere que tú lleves esta comisión. Quiere que lleves este trabajo al mundo. Ahí donde estás, en el mundo entero. Yo no sé dónde está. Yo no sé hasta dónde puede llegar esta señal. No lo sé. Pues tú dispones tu corazón. Ahí Dios quiere obrar. Ahí Dios quiere levantar su obra. Ahí Dios quiere trabajar. Porque hay vidas, hay almas que se están perdiendo, miles y millones en el mundo entero. Por eso que el Señor dijo, la verdad, la mies es muy poca, dice bastante, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. ¿Quién dirá en aquí? ¿Quién dirá, Señor, yo estoy dispuesto que mi casa de acá se predique la palabra? Señor, estoy dispuesto a proveer un lugar para que se comparta la palabra de Dios. ¿Quién dirá, aquí, Señor, yo estoy dispuesto? Yo quiero, Señor, compartir tu palabra. Si tienes la paz de Dios, si tienes Jesús, tú dispondrás tu corazón. Y dile ahí al Señor, tú y Dios te está escuchando, Dios te ve en cualquier parte del mundo. Aquí, donde estamos reunidos, Dios nos está viendo, Dios está mirando nuestro corazón. Está oyendo lo que pensamos, lo que decimos. Y dile al Señor ahí, yo te quiero servir, yo quiero trabajar. Perdona mi incredulidad, falta. Dios te perdona. Recibe el perdón de Dios. Recibe el amor de Dios. Dios te sigue amando. Dios no te ha desechado. Dios te entiende, te comprende. Sabe las pruebas y las luchas que tú estás pasando. Por eso, recibe la paz esta noche. Recibe a Jesús en tu corazón. Y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Y reconoce lo que Él murió por ti. Que está vivo. No está muerto, ha resucitado. Está en medio de nosotros. Por eso tiene que tener paz. Porque Él está en medio de nosotros. Está aquí, está en la China. Está en Europa. En el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur. En todas partes Él está ahí en esta misma hora. Y Dios te ama. Dile gracias. Gracias. Y sal corriendo a anunciar su palabra. A compartir. Y Dios te usará poderosamente. Si lo haces con disposición de corazón, Dios usará tu vida con grandes señales y prodigios y maravillas.
Gracias, Milaí. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Gracias,